Ahora en 5 minutitos arrancamos. Rafael está terminando de conectarse. Muy bien. Ahí me ven bien. Tengo la cámara bien encendida ahí. ¿Quién está hablando? ¿Instituto Soy ME? Roberto Poyola, de la Fundación Tiflos. No te estoy viendo. ¿Vos, Lucho, lo ves? Ahí, No, no lo veo tampoco. ahí, a ver. Ahí. No, todavía tampoco tenemos. Ustedes discúlpenme, lo que pasa es que yo soy ciego y estoy con el teclado que me da varias opciones de encendido de cámara y me dice que está la cámara encendida. Me parece que está tapada por algo, porque yo veo blanco. Ahí A está, ver está. ahí, más abajo. Te vemos la frente. Para, Rafael, ahí voy. Lucho, ¿le avisás? A ver si se ve o no se ve que me está llamando Rafa. Dale, sí, sí, sí. Roberto era tu nombre, ¿no? Sí. Se te ve más la parte de arriba del pelo. Tenés que bajar la cámara un poco más. Ahí se van apareciendo los anteojos. Ahora sí. Ahí. Perfecto. Sí, sí, sí. Ahora sí. Un poquito menos quizá. Un poquito más abajo. Está perfecto. Ahí va. Ahí está. Genial. Perfecto. Lo mismo con el audio. Ahora cuando empiece lo muteo y me Dale, habilito. perfecto. Cualquier cosa me Buenísimo. habilito. Dale, perfecto. Buen día, Maximiliano. Ahí Un sí, gusto que estés acá. impecable. Bueno, bárbaro. Ahí Rafa ya se está terminando de preparar, así que disculpen este retraso. Bueno, ahí se va conectando, así que este es el anteúltimo encuentro del ciclo de capacitaciones para el fortalecimiento de la sociedad civil que realiza la Fundación Pruma Nevite como líder del nodo metropolitano, que se enmarca en el proyecto de fortalecimiento de los espacios regionales de sociedad civil en red. Hoy vamos a estar con Rafael Velázquez, hablando sobre conceptos básicos de fundraising o desarrollo de fondos, y mañana vamos a cerrar con Leandro Casas, que es el director del Lab de Innovación Tecnológica de la Fundación, con algunas cuestiones sobre métricas de la página web. Ese correo lo van a recibir hoy. Espero que todos hayan recibido también ayer, que les mandé los links de los encuentros previos. Ahí tuve algunas respuestas de que lo recibieron, pero bueno, ante cualquier consulta, saben que nos pueden mandar o lo que quieran. Y creo que Rafael ya se unió, así que los voy a dejar con él. Cualquier consulta se pueden desmutear o escribir en el chat, las podemos leer en el momento o después. Vamos viendo la dinámica. Rafa, todo tuyo. Podés compartir pantalla. Tenés el micrófono apagado. Ahí está. Ahí lo puse, lo puse. ¿Cómo anda? Ahí va. Buen día. Dale. Genial. Bien. A ver.
Esperen un cachito, que estoy viendo, ¿por qué no? Bueno, no me sale. No me aparece en la pantalla. ¿Lo tenés a mano vos, Mariana? No, ¿encontraste la opción? Está ahí abajo. Sí, Dice siempre la presentar tengo, ahora no ahora. la tengo. A ver, para ahí voy. Gaby, ¿vos por casualidad la tenés? Suele pasar, ¿eh? Ahí vamos, a ver, esperen, ¿eh? Bien, ahí estamos. A ver. Ahora. Ahí va. Bien. Ahí voy a abrir. Bien, bien. Bien, bien. Bien, esto pasa cuando uno lo tenía en el escritorio, lo pone a mano y ahora no, parece fantástico. Bien. Ahí, Rafa, estamos viendo toda tu pantalla. Sí, sí, sí. Ok. Así que pueden ver todos que tengo en mis archivos. ¿Ven? Esto, por ejemplo, no se recomienda. ¿Ven? Esto podríamos después tener otra capacitación específica de Rafa, informática. ¿Lo tiene alguno en la pantalla? si no, Rafa, podés poner ¿Mm? arriba. Rafa, arriba tenés la lupita. De última buscáis el nombre del archivo. Así no tenemos que estar viendo todos todo lo que tenés. ¿Vos, Gaby, no lo tenés? A ver, te lo vuelvo a pasar. Pasa que estoy con el celular y no sé si puedo compartir pantallas de acá. ¿Vos, Mariana, no lo tenés? Biribiri. Esperen, ¿eh? Bien. Vamos en presentación. Arrancamos. Si lo vas a hacer sin presentación, deja de compartir pantalla. Aguárdenme un cachitín, ¿eh? Ahí ya no estoy compartiendo. Suele pasar, ¿eh? El otro día en la maestría mía estuve como 20 minutos porque el profesor encuentre esto. Rafa, ¿estás No, no hablando? estoy hablando. ¿No? ¿Puedes arrancar? Ya arranco, si me permiten un cachito que termino de buscar, porque me gustaría tener la presentación, pero se complica. Esto demuestra que hay que tener un chequeo de 3 pasos antes y la información por triplicado. ¿Ven? Uno puede dictar muchas cosas, pero sí tiene que aprender también. Ahí te lo pasé por WhatsApp. No sé si te sirve. Ahora tengo que volver a... Y si no, A ver. pruebo compartir yo pantalla desde mi celular. Supongo que se puede.
Espera que abro WhatsApp de nuevo. Perdón, ¿eh? La desprolijidad es toda culpa mía. Encima esto es como todo, porque después nos predispone fantásticamente todo esto. Pero esto es parte de las redes también, ¿no? Compartir estas cosas. Habría que preparar tipo chistes o Tal cosas cual, algo una para especie de romper este stand-up, ¿viste? momento. Igual uno hace un ejercicio interno, hace un ejercicio interno, porque yo soy de los que, por ejemplo, por eso está dividido los roles, pero uno hace un ejercicio interno ahora para sobreponerse porque tenés que estar de ánimo para... esto también hace a los temas hoy modernos, ¿no? Bueno, ustedes vieron que esto sale en los noticieros, en las redes, vieron la cantidad de docentes que han renunciado, universitarios, ¿no? A las clases, han renunciado a sus cátedras este año por la tensión que provoca el tema de lo electrónico. Sobre todo cuando no se encuentran los archivos. Tal cual. Tal cual. Tal cual. A ver si ahora me deja. Vamos a ver. Igual si lo encontraste, te aviso que no estás compartiendo pantalla. No, estoy ahora volviendo a compartir. De una. A mí me pasó el otro día que yo tenía que arrancar una capacitación a las 9 quedé sin internet. A veces parece Sí, que... no. Espera, sí, es terrible. Ay, ya casi estás. Sí. Una horita más estamos, pero ya arrancamos. Arrancamos. Bien. O se me trabó a mí o no estás compartiendo. Ahí. Ahí va. Ahí está perfecto. Ahí se ve. Ahí va. Ahí se ve. Ahora a mí no me aparece, esto es fantástico. Los veo a ustedes, pero no veo... puede pasar. Espera, ¿eh? Bueno, no los voy a ver a ustedes, pero ¿ahí ven la pantalla? Sí, perfecto, Rafa. Quédate en la otra pestaña, así vas pasando. Genial, ahí. Bueno, ahora sí, me disculpo por la desprolijidad, que es mi responsabilidad, y voy a tratar de remontarla. ¿Vieron? Todos estos son temas energéticos. Pero bueno, igual a mi equipo nunca más me dejen a mí compartir, por favor. Más cuando llega última hora. Conceptos básicos de fundraising. Ahí, como yo no los voy a ver, les pido que el que quiera, y estaría bueno incluso si quieren charlar, porque este es un tema muy interesante, que me interrumpan, desmutéense directamente e incorpórense. ¿Por qué el fundraising? Digamos, porque nuestras organizaciones necesitan más recursos para usarlos en su misión y causa. Traducido, necesitamos dinero para financiar las obras benéficas que impulsamos, sea la que fuera. La obra de la escala que fuera, sea un club de barrio, o sea, una cuota societaria es una parte del fundraising, por ejemplo. Es una de las más básicas, ya los vamos a ver. O hasta un proyecto de cooperación internacional de millones de euros que se hacen con consorcios internacionales, pools de organizaciones, etc. Pero todo el objetivo es el mismo, es financiar las obras. ¿Qué es el fundraising y para qué sirve? Son técnicas, procesos y estrategias que permiten desarrollarse la institución, dándole sustentabilidad en el tiempo, más impacto y más incidencia y, por supuesto, independencia. ¿Qué quiere decir esto? A ver, pueden googlear, pueden hacer un montón de cosas, más o menos van a encontrar todo lo mismo. A mí generalmente me gusta, y ahora se los voy comentando arriba de esto. Esto es una definición básica,
es la escuela tradicional del fundraising, etcétera. Y muchas veces se falla en nuestros países, o sobre todo en nuestro país, para dar un ejemplo concreto, porque no se adapta la doctrina o la teoría. Les doy un ejemplo. Estados Unidos tiene el año más, según el año, un promedio de entre 300.000, 400.000 millones de dólares que financia a la sociedad civil en Estados Unidos, por ejemplo. Estamos hablando de una sociedad de 300 millones de personas, una sociedad anglosajona que tiene un trato con el dinero absolutamente distinto, donde la transparencia en general es reconocida. Pero ¿qué pasa? Ustedes dirán, bueno, claro, Estados Unidos es una de las potencias económicas, entonces la mayoría de las organizaciones o de las donaciones son corporativas, grandes donantes. No. El 95% de esos 300, 400 mil millones de dólares al año que maneja la beneficencia o la sociedad civil en Estados Unidos, 95% proviene de individuos, incluso de donaciones de un promedio de $100. El primero donde donan es a las iglesias o a su religión, segundo a las universidades, tercero educación, high school o lo que acá decimos primaria, secundaria o primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una conciencia social muy arraigada. No tienen que hacer como acá, que ahora lo vamos a ver, la desconfianza en los sistemas, entonces es mucho más fácil. Yo he visto, por ejemplo, no sé, en una misa en San Patrick en Nueva York, y el cura decía, bueno, hay que juntar tanta plata porque hay que financiar tal obra, y la gente saca las chequeras, literalmente, en el medio de la misa, saca las chequeras, hace los cheques y los pone. Es otra sociedad. Por eso muchas veces de los programas que fracasan, es cuando googleamos o tratamos, o incluso a algunas consultoras les pasa eso. Nosotros hemos trabajado con varias, trabajamos con organizaciones que trabajan con varias, o sea, a veces se complica el ajuste al territorio o el ajuste teórico a la praxis. Entonces eso es bastante uno de los errores más grandes. No es el error de planificación, planificar todo lo que es el budget, ahora lo vamos a ver, todo lo que es el plan de negocios o la inversión. Eso se puede planificar bien, se puede teorizar bien, se puede sustentar doctrinalmente y técnicamente muy bien. Y después falla, ¿por qué? Porque salimos a la calle y no nos da bolilla a nadie. O estamos haciendo esto y viene una pandemia y la gente tiene que guardar la plata que tiene porque no sabe el grado de incertidumbre que se genera económicamente, políticamente, entonces la gente automáticamente se retrae. Y obviamente lo primero que no va a hacer es donar, o si lo hace, por ahí es muy posible que recorte esas donaciones. Y acá cuando decimos el financiamiento nos permite sustentabilidad en el tiempo, nos permite impacto, incidencia y obviamente independencia, que esto es algo muy importante que a nosotros en la Argentina nos cuesta mucho generar eso. Muchas de nuestras organizaciones dependen, no es nuestro caso, pero dependen de los subsidios del Estado o de los programas del Estado, entonces el grado de independencia también se reduce. ¿Cuál es el análisis de contexto que tenemos? Que es de crisis económica sistémica, estados más desfinanciados y pandemia. La pandemia obviamente lo vamos a plantear en lo general, que es hoy en el mundo esta pandemia con todo lo que significa una gran recesión para la gran mayoría de los sectores. Hay sectores obviamente que se ven muy beneficiados y partes muy segmentadas de la economía que se aceleraron o que les va muy bien, pero el impacto general en promedio es de recesión a nivel global. En nuestro caso, en nuestro país particularmente, le agregamos una crisis sistémica que venimos arrastrando, le agregamos una pandemia, le agregamos la inflación. Entonces eso hace mucho más complejo. ¿Por qué la necesidad del fundraising para nuestras organizaciones? Precisamente por el primer punto que tocamos acá, que es la crisis económica sistémica. La crisis económica sistémica quiere decir que venimos de décadas de que nuestras organizaciones se degradan. Tomo siempre el ejemplo más básico, un club que hoy no solamente no tiene para pagar, como en las otras charlas lo he mencionado, que le vino el aumento de gas, la luz, etcétera, sino que hace por ahí literalmente 40 años que no cambia el techo de chapa. Estamos hablando de clubes de miles y miles de metros cuadrados, esos grandes, a principios del siglo pasado, en la década del 50.
Entonces hoy no solamente tiene el impacto propio de la pandemia, del aumento de los servicios, etcétera, sino que hoy está viendo que su patrimonio se le está cayendo a pedazos en criollo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se le pone cada vez mayor y es un círculo vicioso. Es como a nivel estatal se hace una carga tributaria cada vez más fuerte, a la sociedad civil se le hace también una carga, pero de amortización en este caso. Cada vez es más caro sostener las estructuras que se tienen, cada vez más es más caro sostener el personal rentado que se tiene. Entonces va haciendo que sea una cuesta arriba y cada vez más difícil traccionar eso. Y el otro, estados más desfinanciados. ¿Qué es esto? Estados más pobres, que pueden canalizar, como va a pasar ahora o el año que viene en la Argentina, donde el Estado está tomando medidas, se toman medidas, etcétera, pero donde la mayor cantidad de dinero, y obviamente tenemos muchas necesidades lamentablemente de ese tipo, van para la previsión social o para la asistencia. Obviamente no vamos a estar hablando de cambiarle las chapas a alguien en el techo si no se le puede dar de comer a la gente. Entonces, todas esas visiones, y si se acuerdan en lo que hablábamos antes en las primeras capacitaciones, esto es la visión del dirigente. Si nosotros no entendemos, este proceso es exactamente el mismo. Si nosotros no entendemos por qué estamos como estamos, si no podemos hacer un análisis de contexto general, difícilmente vamos a poder entender la situación en la que estamos y por ende diseñar una salida para eso. Y muchas veces la salida no va a venir ni del Estado y cada vez menos, o desde otro. Entonces van a tener que ser procesos endógenos de reflexión, de trabajo técnico, de profesionalización y a partir de ahí buscar una subsistencia, primero institucional y después un desarrollo institucional. ¿Por qué? Porque volvemos a lo anterior. Nuestro país ha demostrado que las crisis son cíclicas, tenemos una capacidad magnífica, no de generar riqueza, también tenemos de generar riqueza, pero de producir crisis. Entonces, aquel dirigente que no entienda que cada 10 años vamos a entrar en crisis sistémicas, no vamos a poder prever eso. ¿Cuáles son los ejes fundamentales que tenemos acá en el tema del fundraising? Ahí, Rafa, aprovecho que estás tomando para decirte que hay un comentario en el chat, ahora que vos no lo podés ver, de Maximiliano Gallosi, que dice: la cultura anglosajona es muy respetuosa de las instituciones. Es más, su funcionamiento es estratégico para la vida republicana y democrática. Tal cual. Y eso es una base importantísima, para los procesos de fundraising. Ahí estoy compartiendo de nuevo. A ver si se ve. Entonces, a ver acá. Eso que mencionaba Maximiliano recién, también hay que entender culturalmente ese proceso, que es importantísimo. Ahora, bien, espera, vuelvo. ¿Se ve la presentación? ¿Se ve la presentación? Sí, Rafa, se ve perfecto. Sí. Los ejes fundamentales: misión, comunicación y transparencia. Volvemos, fíjense cómo se están reiterando las cosas. Yo creo, y acá trabajamos en la fundación con un proceso de 3 pasos que le decimos nosotros, que muchas veces la gente lo interpreta o uno lo aplica y hay personas que te dicen: pero ¿te pensás que soy sonso, que soy nabo, que no te entiendo? No, uno le dice, uno pregunta 3 veces las cosas, chequea 3 veces las cosas y uno le explica que el uso de protocolos o un triple chequeo, etcétera, lo usan las personas inteligentes o las organizaciones eficientes. Les doy un ejemplo bélico o militar, si quieren. Vieron en las películas, por ejemplo, que se da una orden y se repite 3 veces la orden. Eso no es porque la gente no tenga la capacidad de entender o esa cadena de mando no tenga la capacidad de entender, sino porque es una de las formas más inteligentes de garantizar que desde la emisión de la información o de la orden se ejecute a rajatabla y con la mayor exactitud posible. En este caso es lo mismo. Si nosotros no tenemos la visión correcta, plasmada en la misión correcta, va a ser muy difícil que podamos interpretar qué queremos comunicar.
Y si yo no puedo comunicar algo, no puedo garantizar procesos de transparencia. Y si yo no puedo comunicar misión, comunicación, valga la redundancia, pero todo el proceso que lleva la comunicación y la transparencia, va a ser muy difícil que después podamos aplicar un sistema eficiente de desarrollo de fondos. La misión, volvemos a lo mismo. Solo determinante, la misión es un proceso muy complejo dentro de las organizaciones de entender para qué estamos. Y vuelvo a repetir lo mismo, estamos en una sociedad muy compleja. Yo no hago juicios de valor político, sí reconozco que esta misma charla, por ejemplo, en Estados Unidos sería mucho más simple porque sería ingeniería pura de fundraising. Estaríamos hablando de la mitad de la charla para arriba, técnicas nada más. Acá tenemos que hablar de lo principal. Si yo no entiendo la misión y la misión muta, vuelvo a decirle lo mismo. Hoy tenemos clubes, vuelvo a los mismos ejemplos de los clubes de base. Tenemos un club que se dedica a la inclusión deportiva con un gran tinglado, etcétera, con los que ya conocemos. Hoy, sin embargo, yo acá en La Plata conozco un montón, hoy están dando de comer. Hoy pasaron de que su misión principal era generar inclusión sociodeportiva a través de la inversión de clases deportivas, clínicas, biribiri, terminamos en que hoy ese club se transformó en un comedor. Y lo bien que hace porque es necesario. Pero hoy su misión cambió. Y quizás es un comedor que no tiene financiamiento. Acá hay algunos que se han transformado por la necesidad de sus miembros y no tienen subvención ni mercadería del Estado. Entonces hoy tuvieron que alienar toda su budget, su presupuesto anual, lo poquito que tenían, los mangueos o el pedido o el marketing filantrópico que hacen cambió absolutamente. Entonces fíjense cómo la visión y la misión cambia automáticamente. ¿Por qué? Porque tenemos un contexto hostil. Y si nosotros, los dirigentes nuestros en nuestro país, no tienen la plena capacidad de entender permanentemente y esa capacidad de resiliencia que los argentinos la tenemos, a veces para mí, tenemos una capacidad de resiliencia excesiva, a veces no deberíamos adaptarnos tanto, se produce ese quiebre en la misión. Vamos a suponer que tenemos la misión clara, viene el proceso de comunicación de esa misión. Ahora después lo vamos a ver más específicamente, pero necesitamos poder comunicar, necesitamos poder contagiar, sensibilizar, emocionar. Por eso también hay una ingeniería y también los equipos de fundraising. Acá hay dos equipos básicos, que ya lo vamos a ver, que son comunicación y el equipo de desarrollo de fondos. Es fundamental que trabajen juntos. ¿Por qué? Porque van a trabajar en la misma matriz de la creación de contenido, son la misma matriz, comunicación y fundraising. No va una separado de la otra. Yo no puedo hacer que alguien quiera aportar o apoyar una causa que no entiende, o que no conoce, o que no le puedo en un párrafo describir cuál es mi organización. Ese es un buen ejercicio, muy simple, pero bueno, si ahora uno le pregunta, bueno, dame, ¿para qué está tu organización acá? ¿Cuál es la misión? Lo que hablamos también en la introducción, en las otras charlas anteriores. Eso necesitamos poder comunicarlo y también comunicar la transparencia. Estamos también en un sistema que cualquiera cuestiona a cualquiera, a veces con razón, a veces sin razón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estamos en una sociedad altamente corrupta en todos los estratos. Entonces, a veces la sociedad civil no es eso. Y a veces, les doy un ejemplo, nosotros, ¿por qué comenzamos todos los procesos de sacar las certificaciones internacionales, el estatus consultivo de Naciones Unidas, etcétera? Porque la Argentina tiene 1000 virtudes, no me tomen como un pesimista, ¿no? Pero también ahí, en ese análisis de contexto, a veces nos hemos transformado muy destructivos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que no solamente hacerlo, como decía mi padre, sino parecerlo. Entonces teníamos que decir, che, no solamente soy transparente, no solamente tengo un balance, no solamente tengo un balance social, no solamente tengo un balance cruzado, no solamente tengo una auditoría, sino trabajo con las principales marcas a nivel de sociedad civil en el mundo. O sea, fíjense cómo esa trazabilidad que hablábamos también en la primera charla comienza a hilarse cada vez y se hace cada vez más necesaria para profesionalizar esta clase de procesos como el de desarrollo de fondos, por ejemplo. Por eso la transparencia también es fundamental y poder comunicarla y poder tener procesos de accountability o tener procesos de trazabilidad financiera o tener procesos que nos permitan
como se decía antes, tener la cola limpia y poder trabajar, gritar nuestra misión a los cuatro vientos, comunicarla y a partir de ahí poder pedirle a la gente que se sume, teniendo clara la misión, comunicándola bien y rindiendo cuentas. Misión más planificación, comunicación y calendario. ¿Qué es esto? Nosotros acá es un ejercicio muy simple, pero que también sirve para mostrar. A veces yo voy a organizaciones y hacemos este ejercicio y parece mentira, pero nunca lo habían hecho. Ejemplo, hacer un calendario. Uno le puede preguntar a sus organizaciones, bueno, ¿cuántas actividades tenés al año? ¿Y de qué escala? Pero yo hago básquet. Bueno, ¿cuántos partidos se jugaron en tu cancha? ¿Cuántos partidos de visitante? ¿Cuántos chicos? ¿Cuántos equipos propios tenés? ¿Cuántas clínicas tenés? ¿Cuántos aprendices tenés? ¿Cuántos equipos visitantes pasan al año? ¿Qué actividades colaterales tenés o de acompañamiento? Entonces, bueno, todo eso es comenzar. El primer ejercicio es pasarlo a un calendario. El segundo ejercicio es empezar a comunicar ese calendario, es buscar el denominador común. A veces cuando hay organizaciones parece mentira, pero tienen acostumbrado a un trabajo gigante, fascinante, monstruoso, pero nunca lo pudieron plasmar y por ende no lo pudieron canalizar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a veces un ejercicio, plasmarlo en papel, nos permite ver la potencia de la actividad que tenemos. Y esa potencia, ¿cómo la voy a comunicar? ¿En qué líneas la voy a comunicar? Fíjense, tomo el ejemplo también simple y complejo de un club deportivo, un club de base, juegan al básquet. Ahí no solamente tenemos, son 52 semanas en el año, ¿no? Supongamos que 48 semanas menos enero, por ejemplo, 48 semanas, o vamos a ponerle 44 semanas estén las actividades. De esas actividades vamos a tener 20 partidos locales, 20 visitantes. Fíjense, se empiezan a desprender números. ¿Cuántos visitantes vinieron? ¿Cuántos chicos yo tengo? Tengo uno jugando en la liga, por ejemplo, en la liga platense, 2 más en ligas inferiores, a la vez tengo la escuelita, que tengo 8 equipos jugando, de tal edad. Entonces, fíjense cómo a partir de ahí yo empiezo a ver actividad, cantidad de personas, rango etario. Ya no tengo solamente rango etario, cantidad de personas, sino que también tengo, por ejemplo, cuánta gente va a poder ir al buffet. Sí, al buffet. Entonces yo voy a poder saber si a fin de año renegocio con el buffet o no, o le tengo que bajar el canon que paga, o se lo voy a subir. Y también cuánta gente está comprando, o si el buffet es propio. O la típica de la publicidad que tienen los clubes. Bueno, entonces yo voy a poder demostrarle a la ferretería de mi barrio o a una empresa más grande qué cantidad de gente ha pasado por ahí. Entonces, fíjense cómo de algo tan regular, ordinario en el buen sentido, ¿no? Que lo hacemos todas las semanas, es la actividad normal. Cuando empiezo a procesar esa información, empiezo a poder trabajarla y se empieza a desglosar esa información. Es el diseño de un plan de desarrollo de fondos, el know-how y el expertise. ¿Qué es el know-how y el expertise? Es la capacidad técnica que tengo para hacerlo. ¿Tengo capacidad técnica para hacerlo? ¿Hay gente adentro de mi equipo que pueda hacer esto? ¿Sí o no? Yo no los veo, acuérdense que estoy mirando una pantalla. Entonces, hay otro comentario. Sí, ¿no? Sí, Maximiliano dice, uno de los grandes quiebres del orden de las instituciones se produce a mediados de los años 90, cuando en la provincia de Buenos Aires el entonces gobernador Eduardo Duhalde introduce a través de los dirigentes que participaban de la vida política. Estos últimos llevan la política partidista a las instituciones y se comienza un quiebre que hoy día es más que evidente. De esto doy fe porque en Berisso se destruyeron la gran mayoría y algunas hoy todavía están en proceso de normalización. Es muy buena observación, Maximiliano, muy buena observación. Y a partir de ahí, es verdad, los dirigentes también tienen que luchar con la toma hostil. De hecho, acá en La Plata hay varias que están tomadas, o que las toma la política, o que viene el discurso de, bueno, arranco por la sociedad civil y veo si llego a la política. Eso es verdad, le ha hecho mucho daño.
Yo, en mi opinión particular, creo que cuando uno tiene intenciones políticas, que es lo más loable, la vocación política, ¿no? Bien hecha, la verdadera vocación, lo tiene que decir. El día que te parezca la vocación, levantá la mano y decir, quiero ser diputado, quiero ser intendente, presidente, lo que fuera. Entonces le deja a todos, a su organización y a los socios de la organización, a los partners, a los aliados estratégicos, le deja la decisión de continuar o no, o tomar las libertades, pero es verdad. Entonces, ese expertise que planteamos es lo primero, porque meterse en un plan de desarrollo de fondos sin tener la capacidad es muy complicado. El target a quién, también tenemos que definir a quién vamos a ir a buscar. Este es otro tema. Yo he visto, voy a dar ejemplos que ustedes podrán decir, bueno, no es posible, sí es posible. Yo he visto planes de desarrollo de fondos en organizaciones destinados a su público, o sea, a las familias, por ejemplo, de la misma institución, cuando en realidad las familias tenían que ser las que deberían ser beneficiadas por esa institución. Estamos hablando de necesidades básicas insatisfechas, etc. Entonces ustedes podrían decir, bueno, pero es obvio. Bueno, lo que es obvio para unos no es obvio para otros. Por eso también yo recomiendo muchas veces, vuelvo a ofrecérselos, nosotros estamos a disposición también, y nosotros lo hacemos con otras organizaciones, porque a veces la mirada endógena nos genera vicios institucionales también. Entonces a veces conviene tomarse un café con otro y decir, che, mira, estoy haciendo esto, ¿cómo lo ves? Con alguien que tenga experiencia, ¿no? Y a veces una mirada de un tercero, de alguien que está sin la contaminación positiva que nosotros tenemos todos los días, es muy buena. El budget, ¿qué es? Son los fondos que necesito invertir. Un verdadero plan de desarrollo de fondos tiene información. Tiene inversión, perdón. ¿Qué quiere decir esta inversión? Es lo que yo voy a destinar. Y ahora lo vamos a ver en otros puntos, ¿no? Por eso tiene que ser muy bien pensado, porque si no se tira el dinero. Hay otros que pueden ser sin ese desarrollo, sin esa inversión. Una logística basada en la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la logística, tengo que pensar qué voy a hacer. Bueno, no, listo, organizamos un plan que necesitamos 100 personas para hacer un face-to-face, un persona a persona, para salir al barrio. Buenísimo, ¿están las 100 personas? No, somos 2. Bueno, o sea, tenemos que arrancar por una evaluación de la realidad, primero tanto a nivel de conocimiento, como decíamos, del know-how y de expertise, y después de la logística básica. Y después las metas claras que permitan la métrica. Ahora vamos a ver más en detalle esto, pero volvemos a lo mismo. A veces eso se hace con una buena planificación, como decíamos antes, pero también cotejando con lo otro. La escuela clásica, donantes individuales, donantes corporativos, generación de autosustento. ¿Qué son los donantes? Hay la escuela clásica del fundraising, que lo pueden googlear, etcétera, te van a decir, no, tienen que empezar por los donantes individuales. ¿Qué es el donante individual? Es, por ejemplo, y también eso podríamos discutirlo en la doctrina, que no lo vamos a hacer acá porque no tiene sentido, pero algunos, por ejemplo, la persona que paga la cuota societaria de sus organizaciones, algunos los consideran un donante individual y deben ser tratados como tal. Yo en parte coincido en la parte de la accountability y en la parte de la rendición de cuentas y la comunicación. Y después el donante individual puro, como lo dice la doctrina, otro es, por ejemplo, que yo hago una campaña y logré que una persona, un señor, una señora, alguien, se identifique con la obra que estamos haciendo y haga un aporte mensual, que haga un aporte. Ahora vamos a ver después cuál es el otro desafío. Eso sería el donante individual. El donante corporativo, obviamente, son empresas de diferente nivel, y la generación de autosustento, esto es algo que las entidades de base lo tienen muy claro. ¿Qué es la generación de autosustento? Las actividades. Mira, yo tengo acá, bueno, Claudio Moreto, que ahora está presidiendo Comunidad Rural, allá en Los Hornos al fondo. Entonces hacen, por ejemplo, tienen mucho acompañamiento, entonces tienen algunos donantes corporativos. Bueno, la misma empresa de él es un gran donante, que es Fanelli, fabrica ladrillos, es gente muy comprometida en el marco de la responsabilidad social, pero a la vez, por ejemplo, tiene muy buen liderazgo, tiene una comisión muy grande que trabaja todo. Entonces, por ejemplo, te hacen cada 2 meses
Los alcauciles que se lo dan a los productores, La Plata es zona productora de alcauciles, las alcachofas. Entonces, por ejemplo, me llega a mí y me pone, Rafa, estamos con los alcauciles, entonces vos comprás una porción de alcauciles al escabeche que son exquisitos, por 300 pesos. No, perdón, los canelones estaban 300 pesos, los alcauciles estaban 500 pesos. Entonces, ¿qué quiero decir? Pero por ahí vendieron e hicieron por ahí 200.000, 300.000 pesos con los alcauciles o los canelones. Entonces les permite el club, hoy tienen que hacer eso porque antes hacían los grandes bailes o encuentros deportivos o encuentros de otro tipo. Ese es un ejemplo de la generación más básica de autosustento, pero eficiente cuando está bien hecha. Después también viene la otra. Yo conozco clubes que han hecho lo mismo comprando todos los productos. Entonces, de esos 500 pesos te quedan 100 pesos. Entonces, no es eficiente la inversión. ¿Se entiende esa diferencia? Acá, si a ellos le donan los alcauciles, entonces tienen de 500, 100 de gasto. Entonces, tienen 400. Entonces, ahora, toda esa ingeniería es también parte de una visión que se va profesionalizando sin perder la visión de la sociedad civil. Nosotros no somos empresas, somos sociedad civil. Pero fíjense cómo volvemos para la primer parte también, de cómo los tabúes que nosotros tenemos condicionan la eficiencia y la eficacia de nuestra organización. Entonces, cuando yo quiero aplicar esto, de hecho, todas las anécdotas que son con nombre, apellido reales, casos reales, te dicen, bueno, pero igual lo estamos haciendo de onda, y nos donaron algunas cosas, lo estamos haciendo de onda, venimos a cocinar. En otros clubes me ha pasado, ¿no? Y cuando vos terminabas demostrándole esto, que lo hicimos de onda, terminaste casi gastando más de lo que ingresaste, con un esfuerzo gigante. No es el caso de Comunidad Rural, por ejemplo, que hacen un esfuerzo inteligente, una inversión inteligente y tienen eficiencia y eficacia en el desarrollo de fondos. ¿Se entiende la diferencia? Fíjense cómo simplemente la palabra de alguien en el consejo directivo que te diga, pero lo estamos haciendo de onda, condiciona todo. Y condiciona la eficiencia y condiciona el proceso entero. ¿Cuáles son las líneas de evolución de la captación de fondos? Acá les voy a pasar rápido. El telemarketing, esto es lo que ya saben, te llamo por teléfono, que eso lo hace generalmente UNICEF, algunos hoy ya casi es un sistema muy antiguo, está pasado de moda, viste que ya te llaman por teléfono y cortás a quien sea, porque por ahí te llama UNICEF y a la vez te llama un político pidiéndote el voto, o sea, es eso. Entonces ya el telemarketing, aparte hoy están en las telefónicas, vieron la ley que te permite bajarte de las nóminas, etc. Entonces ese es muy antiguo. El face-to-face se sigue haciendo, por ahí se hace más en las comunidades locales, si no tenés los dos niveles, del persona a persona, que es la comunidad local, que sale por el barrio con los chicos, etc. Busca el bono de contribución, un ejemplo. O contrata gente y vas a los centros, por ejemplo, a los centros de las ciudades, etc. Y son los que te cruzás de Greenpeace, de la Cruz Roja, etc. Son dos escalas distintas. A mí, la verdad, el face-to-face de los ejemplos que conozco en muy pocos casos funciona y en determinadas comunidades y sociedades. En nuestras sociedades generalmente no termina funcionando el persona a persona. El online directa o la web institucional hoy es lo más que también requiere. Vieron que cuando apareció la pandemia, por ejemplo, aparecieron Donar Online, un montón de plataformas que se fueron ayornando. Lo que pasa es que Donar Online, por ejemplo, es la plataforma, pero después tiene que haber una campaña institucional atrás que respalde todo eso. La online, obviamente, vino para quedarse, el sistema online, obviamente. Este proceso de cuarentena aceleró todo eso. Y la directa es esa. La directa, estamos diciendo, es la que yo voy a producir. Agarro a alguno de ustedes, los conozco, que esto que lo otro, y te mando, no sé, mirá, Maximiliano, te estoy mandando, fíjate si podés apoyar nuestra obra, te mando un link, y si vos decidís, cliqueás y llenás y haces una donación, etc. Esa es la directa. Esa generalmente se hace en círculos más reducidos o por contactos primarios o secundarios. La web institucional siempre tiene que estar preparada para poder desarrollar fondos, lo cual no siempre es fácil. Entonces, eso es más donde yo voy a ver la institución y me intereso por alguna campaña, caigo en la web institucional, cliqueo
y a partir de ahí hago la donación. La corporativa, a demanda o inducido, es la que decíamos, digamos, de grandes donantes. Obviamente son para estamos hablando del sector privado, ir al sector privado, a la empresa, a pedirle a demanda o inducido. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo trabajar a demanda de la empresa. ¿Qué es esto? Acá requiere, de nuevo, volvemos al otro ejemplo, requiere un know-how, una expertise o una capacidad técnica. Entonces, ¿qué tengo que hacer a demanda? A demanda voy a buscar y voy a hacer un trabajo de investigación del sector privado, qué empresas están trabajando. Les doy ejemplos. Por ejemplo, Molinos Río de la Plata es una de las empresas más grandes de Argentina, tiene como 200 marcas. Molinos hace responsabilidad social empresaria. Hoy Molinos está haciendo lo que, eso es para otra discusión, ciudadanía empresaria, que es como un estadio más alto de responsabilidad social empresaria, y abajo de la responsabilidad social empresaria está el marketing filantrópico. ¿Qué es el marketing? La relación sujeto-objeto del marketing filantrópico, que es bueno, yo soy un club, voy y le pido a la empresa o empresita o al kiosco de la esquina, voy a festejar el Día del Niño, soy el club de acá de la esquina, ¿me donás 2 bolsas de caramelos? Ah, bueno, dale, te conozco, sí, tomala, listo. Esa es una relación filantrópica básica. Hay una demanda, una oferta, una demanda, se acaba ahí, se acabó la relación. Lo que buscamos en una relación responsable basada en la responsabilidad social, en el caso de la responsabilidad social empresaria, buscamos un contacto, buscamos una identificación con la obra. No buscamos las 2 bolsas de caramelos o que me quiera sacar de encima y te haga un mangue una vez. Lo que buscamos son una relación constante, que ahora lo vamos a ver. Ejemplo, Molinos Río de la Plata. ¿Por qué decimos a demanda? Molinos Río de la Plata, por ejemplo, no da un solo peso por afuera de su sistema de responsabilidad social, pero ¿qué hace? Financia 2 colegios en el conurbano, que son 2 colegios de vanguardia. A los chicos le pagan todo, desde el guardapolvo, los útiles, construyeron los colegios, pagan los docentes. Para chicos, obviamente, con necesidades, muchas necesidades, y es un colegio de excelencia. Computador, o sea, es lo más avanzado en educación, está ahí. Y ellos no ponen un peso más afuera y financian integralmente esos 2 proyectos educativos. Ese es un ejemplo. Es muy difícil de penetrar eso porque ellas son empresas muy grandes, tienen gerencias de responsabilidad social y tienen su propio proyecto. A demanda es como, por ejemplo, otras grandes empresas que tienen proyectos, pero tienen líneas de acción. O trabajan con infancia, o trabajan con deporte, o trabajan con los bancos de alimentos, trabajan con algunas líneas que yo puedo estudiarlo y puedo ir a presentarle un proyecto en esa línea, ¿no? Entonces, eso es a demanda. El inducido es cuando se hace un trabajo de inducción para tratar de cooptar de alguna manera a esas empresas. Incluso a veces detectando o falencias de esas empresas o vulnerabilidades de esas empresas o golpes mediáticos. Ejemplo, obviamente, cuando una empresa, y no hago juicio de valor, ha pasado empresas, por ejemplo, de fast food, de comidas rápidas, comidas chatarra, que ha tenido problemas sanitarios, por ejemplo, cuando uno evalúa el ciclo de inversión en responsabilidad social posterior a ese evento negativo que salieron en todos los medios, en los noticieros, diciendo que comiste una hamburguesa podrida, se incrementó. Entonces, hay organizaciones que están muy atentas a eso y ya tienen el contacto, entonces saben que cuando pasa algo de eso, automáticamente esas empresas, por reacción, van a multiplicar los fondos que tienen para responsabilidad social. Entonces, ahí están. El autosustento, eventos, es esto que les decía. Autosustento, eventos, los ejemplos que le da de los clubes, estos que les acabo de dar corporativa. Las campañas acopladas, ¿qué son? Cuando yo me entero que hay otra organización que está trabajando, los dos tenemos pocos recursos, tenemos poca logística, poca capacidad técnica, poca capacidad de voluntarios, entonces fusionamos nuestros intereses. Eso es lo que también para otros intereses más grandes se llama un overhead institucional, como una fusión de intereses, lo que sería para el sector privado como una unidad transitoria de empresas, una UTE,
Para acá sería un overhead o una asociación. Y en el caso de las campañas específicas del desarrollo de fondos, campañas acopladas, otra también muy básica, que algunos lo tienen, tiendas. Para tener una tienda, o tenés que tener un producto muy definido, o tenés que tener una marca muy fuerte. Donaciones, legados, Rafa, ¿sí? perdón, hay una pregunta de Analía Herrera. Hablaste del persona a persona en organizaciones a gran escala. ¿Qué percepción tenés de la agencia PROA, que es la que trabaja con este sistema para UNICEF, Greenpeace, entre otros? La verdad sería, ¿cómo andás, Analía? La verdad sería incómodo dar una definición por este lado porque no lo he estudiado en profundidad. Vuelvo a decirte, funciona para algunas organizaciones y para algunas comunidades en particular, donde se estudia muy bien el target. Ojo que el face-to-face tenés dos líneas. Tenés el face-to-face que, por ejemplo, es este que decimos, yo salgo ahora y me cruzo en 8:53 acá abajo una persona con una credencial de Greenpeace y me dice, ¿querés salvar las ballenas? ¿Sí o no? Y el otro, persona a persona, que no es el face-to-face, pero se cruza con el online, por ejemplo, en realidad cruzas dos o tres. Cruzás el persona a persona, el online y el telemarketing. En realidad, vos cliqueaste algo porque te interesó a través del online, a partir de ahí entras en la base de datos y a partir de ahí te llama alguien. Y ahí te tratan de captar. Ahí está funcionando tres sistemas. Ese es más eficiente que alguno de los tres solos. Porque ya, si vos demostraste interés, automáticamente te cae alguien y va a tratar de cerrarte y de convertirte. Y de que hagas ese desembolso. En mi opinión, vuelvo a decirte, el face-to-face, PROA es algo magnífico. PROA tiene, por ejemplo, PROA lo que tiene es que tiene un público muy determinado que consume eso. Y aparte, una parte de lo que consume eso tiene poder adquisitivo. El caso medioambiental es distinto. El caso medioambiental es una de las variables cuando se analiza el desarrollo de fondos que es trazable. Ahora, vos podés tener, son estudios más complejos esos, pero ¿qué quiere decir que es trazable? Vos, por ejemplo, vas con el tema de Fundación PROA, que es realmente vamos a poner Fundación PROA, el Museo Nacional de Bellas Artes, etcétera, tiene un target muy determinado. PROA tiene una movida distinta. Por ejemplo, acabo de tocar Bellas Artes, es un estrato un poco más concentrado dentro de la comunidad artística o del arte, de la comunidad cultural, perdón. PROA es mucho más transversal, es más, no es el término exacto, pero es más pop, digamos, entonces es más trazable e intergeneracional. El caso, pero sigue estando en un ambiente determinado. Por más que el trabajo, para mí, de los grandes trabajos de PROA también tiene que ver con que ha expandido las fronteras de la cultura y eso es magnífico. Y ha convertido en nueva gente en esa apreciación y sensibilización hacia la cultura y el arte. En el caso de los temas medioambientales, por ejemplo, esto es muy transversal. Una persona mayor o menor comprensión te lo va a comprender, ni hablar las generaciones nuevas. La diferencia es que ahí vas a tener que aplicar otro estudio posterior, que es de quién tiene poder adquisitivo o no. Vas a tener un chico de 18 años sumamente comprometido con la causa ambiental, quizás él mismo voluntario en alguna causa, pero no tiene fondos para poner. Entonces, vuelvo a decir, fíjate cómo hay dimensiones horizontales, verticales, cómo las dimensiones se comienzan a cruzar. Donaciones, legados, acervos y herencias. Esto es algo en criollo muy simple, es alguien que te hace un legado, una herencia, te donan una casa, te donan dinero. Un legado es lo mismo, pero es cuando hacen una herencia y se tiene que generar un legado o tiene, ¿cómo se llama? O tiene un cargo, como se llama. Esa herencia tiene que ser destinado a tal cosa. Y después los grandes donantes entran en dos líneas, la línea corporativa y la línea de los individuos. La línea de los individuos, a ver, ejemplo, vamos a poner acá, uno ve hoy un promedio de lo que te están pidiendo en Buenos Aires o cualquier campaña de fundraising, por ejemplo, desde los 100 pesos, 500 pesos promedio, 1000 para arriba, etc. O sea, vamos a poner un promedio de 500 pesos hoy, con algunas organizaciones grandes. 500 pesos de promedio es un donante individual. Ahora, un donante de
más de 10.000 pesos al año, 15.000 pesos al año, lo tengo que tratar como un gran donante, en nuestro país sí. En otro país, obviamente, convertido al dólar, no. En nuestro país, sí. ¿Qué quiere decir esa definición de gran donante? Y es un mimo particular. Toda campaña de fundraising también está tipificada por los niveles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, tenés tipificación en el grado. Si ponés 100 pesos, tenés un rango, 500 pesos otro, 1.000 pesos otro, etc. En la Argentina, en Buenos Aires se da, en algunos que son más especie de think tanks, tanques de pensamiento, en algunos lados. En Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa es muy normal. Vos participás de alguna organización y tenés acceso a diferentes cosas. O sea, no es solamente el gratificante de apoyar una obra buena, sino de tenés acceso, ¿no? Les doy un ejemplo. Una vez estaba en Oklahoma, en un instituto de relaciones internacionales. Llego, éramos 10 latinoamericanos que fuimos a dar una charla y me dan una hojita doblada, un programa muy lindo, y estamos nosotros, los investigadores, y había 2 señoras bastante ancianas, hermosas y con una charla y un conocimiento de las relaciones internacionales extraordinaria. Y tenía curiosidad, dije, pues son investigadores, no. Bueno, y después me contaron. Y después veo, me dieron un programita y en ese programita me contaba que era el instituto, de investigación, de relación internacional de Oklahoma, etc. Y después tenía, y empecé a ver, ellos tienen, generalmente es todo muy prolijito siempre y tenés un rincón con todas las publicaciones, folletería, entonces empiezo a ver y todas tenían los donantes, 3 clases de donantes. Esas señoras ponían $200 por mes. Era el segundo nivel. El primero era 50 a $100, 100 a 200 y después 500 para arriba. Entonces, ¿qué tenían derecho? Tenían derecho a un desayuno mensual y tenían derecho a una charla internacional. Entonces, ¿qué eran? Esas 2 señoras estaban haciendo ejercicio de su derecho a su charla internacional. En ese caso éramos nosotros que veníamos a ver una charla de Argentina en Oklahoma. Y está muy bueno. Fíjense que no eran investigadoras, no eran expertas, no tenían títulos de grado o posgrado en temas de relaciones internacionales, pero eran señoras que estaban comprometidas con la causa del instituto, porque aparte vivían cerca, etcétera, y a la vez querían compartir momentos, estaban solas en sus casas, hacían un aporte y a la vez iban al desayuno e iban a una charla mensual. Entonces tenían su salida. Y eso las organizaciones también lo tienen que tener en cuenta a la vez de las campañas, que también es otro beneficio que se da. En este caso, por ejemplo, que es muy importante a veces lo que se puede ayudar. No solamente la persona financia nuestras obras, sino que encima también le damos un lugar de pertenencia, le damos un lugar donde compartir, y es otra acción benéfica que hace la fundación. Entonces, fíjense cómo se retroalimenta todo eso. La medición, obviamente cuantitativa, cualitativa, variable de resultado, variable de coste. Cuantitativa, muy básica, números. ¿Cuántos hicieron esta semana? Y mira, hicieron el face to face, por ejemplo, bueno, y recorrimos, había 10 operadores y tenemos 100 resultados. Bueno, hicieron 100 cada uno. La cualitativa, ahí donde empezamos a agregar temas de calidad, temas variables mucho más intangibles al tema de cómo, qué clase de persona estamos comunicando, con qué clase de persona nos estamos comunicando, qué valor agregado hay. Por ahí, esa persona que contactó no monetizó ese llamado o esa entrevista, pero, o sea, no le dio clic a poner plata, pero sí quedó que iba a venir a visitar la fundación y es un empresario muy importante. Bueno, entonces hay otras evaluaciones de eso. La variable de resultado, lo mismo, se evalúa según el plan que se haya ejecutado, entonces se contrasta en base a los números, lo cualitativo, qué resultados obtuvo. Y la variable de costes, etcétera, es cómo se amortiza. Por eso le digo que hay un tema de capacidades técnicas también. Las variables de costes, ¿qué es esto? Ejemplo, invertimos en una campaña, saqué mi cuenta en Donar Online, listo. Armé mi página web, listo, no tenía página web. Bueno, armé la página web de mi club deportivo, de mi club de básquet, listo. Tengo la página web, hice todos los trámites y me di de alta en Donar Online, listo. Pagué un diseñador
y me hizo todos los flyers, todo, listo. Se lo mandé, acomodé la base de datos y se lo mandé a toda la base de datos y a la vez puse 5.000 pesos en Instagram o Facebook o en la plataforma que haya elegido, según el target, que también lo han visto con Gabriel en los temas de capacitación, según la red, según el target, la edad, intereses, etcétera. Bueno, listo. ¿Qué quiere decir? Que invertí, estoy tirando números al azar, bueno, invertí 10.000 pesos en la página web, invertí 5.000 en potenciar redes, invertí 5.000 más en diseño, bueno, gasté 20.000. Buenísimo. Y me puse un mes para desarrollar fondos, listo. Entonces yo puse que cada socio nuevo, por ejemplo, que yo voy a hacer, va a pagar 50 pesos. Entonces necesito, fíjense, a 50 pesos, 10 son 500, 100 son 5.000, o sea, necesito 400 socios para recuperar la inversión. ¿Es viable o no es viable? ¿Sobre qué plataforma o qué nómina estoy trabajando? O en cuántos meses necesito fidelizar 100 que no sean de donación única, pero por mínimo 5 meses para tener ganancia. ¿Se entiende? O sea, yo invertí 20.000, con 100 solos recupero 5.000 por mes, entonces voy a necesitar 4 meses para recuperar la inversión, al quinto empiezo a ver una ganancia que la voy a poder destinar puramente para la obra de la organización. ¿Se entiende? Si yo no hago bien esa cuenta básica, voy a estar gastando más y créanme que a muchas de las organizaciones les pasa exactamente eso. Después no hay métodos mágicos en esto. Equipos formados o esperanza para el desarrollo de fondos es igual, inversión, conversión, fidelización. Inversión es lo que estamos diciendo recién. Bueno, voy a armar todo esto, hago la campaña, recursos humanos, pongo, invierto, listo. Conversión, ¿qué es? Que la persona que yo estoy acá, que me llega el link de ustedes, de la organización de ustedes, tiene buena comunicación, cheque bien, quiero seguir leyendo en la red, me interesó, tenía un buen diseño, hago clic, me voy a la web, me empiezo a interesar, veo que hay para donar, clic, dono. Eso es una conversión. La fidelización va a ser que quiera hacerlo todos los meses. Entonces, a veces la inversión sola no basta, por eso no es mágico. Los equipos formados son sumamente necesarios. El desarrollo de fondos es un arte muy complejo. Miren, nosotros recién, y la verdad hay estructura acá en la fundación, y nosotros recién estamos comenzando el proceso de 25 años tenemos. Recién estamos comenzando el desarrollo de fondos o trabajando mucho más quirúrgicamente con nuestro Instituto de Responsabilidad Social. Para que realmente funcione, sea trazable, se necesita, gente muy idónea, con mucho compromiso y con mucho tiempo. ¿Todo esto que estuvimos hablando es posible? Sí, pero lleva mucho tiempo. A veces las organizaciones más grandes por ahí pueden contratar empresas, consultoras, etcétera, que tampoco garantiza nada, no garantiza nada. O se puede desarrollar los recursos humanos, que lleva más tiempo, desarrollar los recursos humanos dentro de la organización y a partir de ahí comenzar los procesos de desarrollo de fondos. Pero no es mágico y lleva mucho tiempo. Y no se puede llegar a este estadio sin lo que hablábamos en las primeras charlas, que era una gobernanza efectiva dentro de las organizaciones. Sin una visión clara no hay misión clara. Sin una misión clara no puede haber gobernanza dentro de las organizaciones y sin una gobernanza clara no se puede llevar de ninguna manera un proceso de desarrollo de fondos eficientes. Así que bueno, ¿alguna duda, pregunta? Voy a salir de acá, así los veo, porque hablar con una pantalla... acá estoy. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, experiencia que quieran compartir? Pueden desmutearse o escribir a ver acá, Analía. En los comentarios, Rafa, ¿querés que te lo lea yo? Dale. Dale. Analía dice,
¿Crees que existe un punto de inflexión en el que es imprescindible contratar a alguien o pagarle a uno de los voluntarios para que se ocupe de esto? No. En realidad volvemos a lo mismo, que todo esto depende del tiempo que uno quiera llevar. Esto generalmente, si yo sería su Sherpas o guía en el tema de desarrollo de fondos, antes de que me empiecen a hablar de desarrollo de fondos, te pediré una reunión con el consejo directivo y haría 2 o 3 preguntas básicas, y ahí vas a descubrir si están preparados para el desarrollo de fondos o no. Una vez que pasás eso, ahí tenés las dos, digamos. Nosotros no hemos contratado a nadie, nos hemos dedicado, en nuestro caso, no digo que sea ni lo mejor ni nada, pero en nuestro caso preparamos a nuestra gente. Con todo el tema, a veces pueden fallar, podemos fallar, pero yo soy de los que prefiero crear las estructuras propias adentro o asociarme con otras organizaciones de la sociedad civil. Sí creo, obviamente creo mucho en los procesos, por supuesto, y yo lo hago, me dedico a la consultoría internacional en otro rubro, en los procesos de consultoría, pero vuelvo a decirte que la sociedad civil tiene un montón de vicios estructurales que a veces las consultorías exógenas es muy difícil que lo detecten o que tengan el tiempo o que vos puedas pagar lo suficiente para que te hagan todo ese proceso integral. Entonces, cosas que a veces no ven, y gran parte que yo sigo, por ahí me van conociendo un poquito ahora en estas charlas, pero yo defiendo mucho la eficiencia y la eficacia, pero también soy un gran defensor de que la sociedad civil, por más que vayamos hacia una profesionalización lo más que se pueda, a procesos eficientes, porque tenemos, como decíamos, que hacer el bien, bien, no basta hacerlo de buena onda, y para los dirigentes estoy hablando, un voluntario que viene, aporta unas horas, o un beneficiario o algo, está bien, pero el que se compromete como dirigente tiene una responsabilidad clara, y yo soy de los que digo que el dirigente sabe medir la temperatura de su organización, sabe los problemas de su organización, u otro dirigente puede tener empatía con eso. Vuelvo a decirte, los procesos de consultoría yo los defiendo, yo trabajo en otro ámbito en eso, pero si vos me preguntás a mí cuál es el ideal, es formar gente propia en la organización y que lleven adelante. ¿Por qué? Porque aparte también demuestra la eficiencia de esa organización. Ese es otro tema claro. ¿Cómo yo te voy a estar vendiendo o voy a estar dándote un curso a vos o mi gente de comunicación si nosotros no comunicamos bien? Es algo básico. Eso es algo grande que también nosotros tenemos que empezar a evaluar como sociedad, ¿no? A veces le pedimos soluciones mágicas a personas que no pudieron solucionarlos en sus propias casas. Entonces, ¿cómo si vos no lo pudiste solucionar en tu propia casa me lo vas a solucionar a mí? También son preguntas que nos tenemos que hacer los dirigentes. Y eso depende a con quién nos asociamos, a quién contratamos, qué hacemos. Entonces, un poquito, no sé si te respondí, pero yo prefiero la formación endógena dentro de los equipos, dentro de las organizaciones. Y vuelvo a decirte, siempre uno puede pedir la opinión, que es esto que hoy yo les decía, ¿no? De hecho, nosotros, fíjense, hace rato le estamos ofreciendo también. Acá vienen, se toman un café, no somos los más eruditos, pero por lo menos podemos compartir experiencias y te voy a decir, mira, acá nosotros fallamos en esto. Y nosotros, de hecho... Perdón. No, y nosotros... Como con un desfasaje que no sé si se hizo o no. Nosotros, de hecho, fallamos y hemos fallado. Nosotros en los procesos de desarrollo de fondos, a veces fallamos a las personas que le dimos la responsabilidad porque no era el perfil adecuado. Tuvieron las mejores intenciones, pero no tenían las capacidades ni el conocimiento para hacerlo. Y a veces volvemos a lo mismo, con la mera intención no basta. Lamentablemente hoy, antes sí bastaba. Armábamos con la familia del barrio, cortábamos el pasto del club, ¿viste? Uno venía y te donaba las chapas. Hoy no, porque una chapa cuesta carísimo. Y la gente está mal y tenemos 63% de chicos pobres, 50% de pobreza, 13% de desocupación, 12% de indigencia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hoy estamos más solos, porque hoy las necesidades son muchas más.
Y cuando estás más solo, tenés que ser más eficiente para sobrevivir. Y en un contexto que permanentemente te oprime. Lo que decíamos en las otras charlas. Vos hiciste todo bien y de golpe, por una medida exógena, que no depende de vos, te aumentaron 4 veces o por 5 las tarifas de servicios. ¿Y cómo haces? Bueno, le puedes salir a un chico a decir, bueno, ahora pagabas 200 pesos por la cuota de básquet, ahora vas a pagar 1000. Porque te quedaste sin chico y aparte porque no es la función social del club. Pero bueno, acá para pagarle a la gente de la misma organización para que pueda dedicarle el tiempo, sí, eso sí. De hecho, a ver, ese es otro tabú que hay en las organizaciones sociales. De hecho, la mesa de redes del proyecto de Sociedad Civil en Red, junto con los nodos y las organizaciones miembros, por ejemplo, está trabajando y ha presentado el Estatuto del Trabajador Sociocomunitario. ¿Qué es esto? Cualquiera de nuestras organizaciones, todas las que están ustedes ahí, nosotros queremos poner una persona, un trabajador en blanco, que pagamos lo mismo que Walmart, digamos, o Carrefour, o Techin. Cuando estamos haciendo un gran aporte comunitario. Entonces, lo que plantea el trabajador sociocomunitario, el Estatuto del Trabajador Sociocomunitario, es que haya mayor facilidad para eso. Y yo estoy de acuerdo con eso. Fíjense que ahí es donde el Estado es medio tonto en esto. Fíjense que tenemos, según el número que trabaja la mesa de redes, y se calcula que hay más, pero 120.000 organizaciones a nivel nacional. Ustedes se piensan que si saldría la ley del Estatuto del Trabajador Sociocomunitario, donde te permitiría por 2.500 pesos, casi el mismo costo que el monotributo, blanquear a una persona, darle obra social, aporte y que esté blanqueada en la institución, también protegiendo derechos legales, contables, etcétera, no lo harían? Fíjense que es uno de los pocos sectores del país que tendrías un incremento casi automático en la toma de empleo en blanco. Estamos hablando con que uno solo del país tome, que muchos tomarían más. Muchos tomarían más porque tenés, por ejemplo, todos los profesores de aeróbic, todos los pondrías bajo ese régimen. Entonces, pero vamos al promedio de que uno solito tendría 120.000 personas ingresando al sistema en blanco de empleo en el país. ¿Qué sector hoy en la Argentina puede decir que en pocos meses puede tomar 120.000 trabajos en blanco? Ninguno. Y sin embargo, el Estado todavía no lo motoriza eso. Ahí la mesa de redes está haciendo un gran esfuerzo. Sí, la respuesta ahí en realidad totalmente. De hecho, la idea es que hoy, por lo menos con muchos de los voluntarios que vienen más, cosa que hoy cuesta ver, cuesta muchísimo también, y ahora en la pandemia ni hablar. Hay personas que vos le vas a pedir cada vez más, pero por lo menos hay que garantizarle que tengan los viáticos cubiertos. O sea, por lo menos que tengan para venir en el micro, en el remiso, como vengan, digamos, pero porque entran hasta un montón de cosas. Hoy, y te digo, nosotros tenemos, por ejemplo, diseñadoras voluntarias que hoy hay, por ejemplo, ¿cuál es la variable? La inseguridad. Porque venirse con su computadora a trabajar, a venir, a aportar su tiempo, etcétera, hoy es un riesgo. Hoy que venga una chica joven con una computadora caminando por acá, es un riesgo la inseguridad. Fíjate, o sea, todas las variables que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué estamos tratando? Bueno, hay que poner más computadoras para que puedan usarlas. Pero fíjate cómo variables que en otros lugares no serían variables. O sea, yo voy a otro país y le explico, che, no, mis voluntarios tenemos que decidir porque si vienen con la computadora es un riesgo de seguridad. En otro país te miran y no te lo entienden. La tarea de una asociación civil es enseñar al trabajo de ayuda mutua y si hace falta por un evento particular pagarle a alguien, se puede hacer. En mi opinión, acá María Cecilia Lucero de Alianza Federal. Sí, totalmente. De hecho, las organizaciones, de ahí viene la solidaridad básica y el fundamento básico. Sí, después las organizaciones, a medida que se van profesionalizando en algunas áreas, requieren personal rentado. Para que sean eficientes en algún punto, requiere personal rentado por un tiempo simplemente de tiempo. O sea, te doy un ejemplo. Acá hay mismo, ni siquiera te digo fundaciones o think tanks o organizaciones de escala, los clubes de barrio. Hoy un club, por ejemplo, que tiene, como tenés acá algunos en La Plata, 1.000 socios, requiere personal administrativo, por ejemplo.
solamente para acomodarse a eso y requiere personal por lo menos de medio tiempo o de full time y requiere que sea rentado. O sea, también es algo que hoy la realidad de la sociedad civil, por eso que decíamos recién, va mucho más rápido de lo que reacciona el Estado, por ejemplo, ¿no? A nivel de legislación. Pero bueno, ¿alguna otra duda, comentario? Rafa, yo hago un comentario, si puede ser. ¿Cómo andás? Sí. Una asociación amiga está ocurriendo que hacen procesos de fundraising. Lo que pasa es que cuando lo hacen, logran 15 o 20 o 15 nuevos donantes de vez en cuando. Entonces es muy desalentador para ellos. Y lo que veo también es que no tienen un parámetro de si esto es mucho o poco, porque claro, los costos aumentan y uno necesita mucho más de lo que junta, ¿no? Me parece que acá la perseverancia es una de las claves, pero quería ver tu opinión sobre cómo actuar en esos momentos, ¿no? Cómo hacer para tener templanza y seguir una acción difícil. Y segundo, si mira, si esos 15 te aportan 100.000 pesos para cada uno, es bueno. Ahora, si te aportan 100 pesos cada uno, es un esfuerzo. Hoy la realidad de nuestras organizaciones, a ver, nosotros mismos, me llegó la factura del agua del termo, ¿viste? Como tienen ustedes en el dispenser. Bueno, 5.200 pesos de los bidoncitos de agua. Somos muchos acá, está bien. Pero digo, fíjense que estamos hablando de una variable que hace unos años era, es el agua, era no el agua del servicio, era el agua para el mate, digamos, para el café de los chicos, no pasa nada. Hoy es una variable. Entonces, vuelvo al ejemplo de Lucho, que es nuestro director del Instituto de Educación Financiera de la Fundación. Hoy es todo relativo. Si es mi opinión, vuelvo a decir, googleás y la biblioteca te da para un lado y te da para el otro, es lo mismo. En mi opinión, las organizaciones primero tienen que trabajar duramente. Ahí tomo lo que planteaba recién María Cecilia. Yo, no, por ejemplo, no coincido en las organizaciones que primero quieren juntar fondos y después hacer la obra. Digamos. Eso nosotros arrancamos primero en un centro comunitario de base, nos rompimos el alma, 25 años, fíjense, después de 25 años estamos comenzando a aplicar procesos de desarrollo de fondos serios, a escala. ¿Qué quiere decir esto? Y tenés que pagar el derecho de piso y demostrar que trabajaste. Es mi opinión, ojo, es mi opinión. ¿Por qué? Porque después también es mucho más fácil acoplar un proceso de desarrollo de fondos a esto que decíamos, a un calendario que ya funcione, a procesos que funcionen, que crear todo de la nada. O sea, fíjense que más fácil es, si yo ya soy transparente y aplico procesos de transparencia, contabilidad, etcétera, aplicar después una campaña de desarrollo de fondos porque esto ya lo tengo. Fíjense que es más fácil aplicar ahora una campaña de desarrollo de fondos si yo trabajo calendarios completos, como hablamos en otro momento en el tema de la gobernanza y eso, lo que era el POA, el plan operativo anual, un budget que es el presupuesto, o sea, hay procesos previos. Hay procesos previos. ¿Está mal que vayan a buscar una organización que recién arranca fondos? No, para nada, no está mal. Sí les va a costar mucho. Si quieren buscar una buena organización que se dedique a eso, les va a costar muchísima plata y es el huevo y la gallina y tampoco van a tener para pagarlo. Y si van a buscar algo de medio pelo, va a trabajar sumado al grado de eficiencia de nuestra organización, entonces no va a dar grandes resultados en la realidad. O voy a caer en personas bien intencionadas, en personas que se ofrezcan a hacer esto bien intencionadas, pero que tampoco puedan ofrecer grandes recursos. Esa es una visión. Y en el caso que decías, Lucho, todo depende, vuelvo a decir, la métrica que ellos se pongan. Ojo, vuelvo a decirte, vos por ahí juntaste 15 personas, 15 personas, sabés que si las fidelizás por ahí esas 15 pueden ser 30. Nunca mes. Bueno, es una métrica, todo depende de la escala de la organización. Si vos decís, es una organización que es joven o que tiene gastos menores y tiene gente que se quiere dedicar a eso, bueno, hacé lo que entren de 15, 20 por mes y lo que vos decías de la constancia. Si lográs la constancia,
de 15 por mes, se va a multiplicar. En 2-3 meses vas a tener 30, 40 y empieza a funcionar. La constancia también en esto es todo. ¿Por qué? Porque la constancia también demuestra eficiencia. La constancia es un muy buen termómetro y una muy buena métrica para demostrar que los procesos, ¿por qué son procesos? Porque son eso, o sea, es un proceso. Comienza un ciclo y comienza un proceso a desarrollarse. Si yo no tengo una estructura que tolere un proceso, quiere decir que tengo muchas fallas adentro. Entonces, mucho menos voy a poder desarrollar un proceso de fundraising o desarrollo de fondos. O sea, fíjense cómo los diferentes temas que fuimos tocando, en realidad es como acá veo recién que estaba un maestro cirujano de la Nación, Carlos Castilla, y que comienza esto, ¿no? De que como un diagnóstico clínico, como solo él sabe hacerlo, pero como un diagnóstico clínico de la cosa, va a empezar a decir. Entonces, habla de estas preguntas. Esto que decía Lucho, bueno, yo te voy a preguntar, che, ¿para 15 para qué? O, no, mirá, tengo 15 por mes, pero hace 10 años que estoy haciendo el proceso de fundraising. Y bueno, no, pará, que algo anda mal, digamos. Salvo que sean 15 de 100.000 pesos, ¿no? Pero algo anda mal. Entonces, empezás a hacer un análisis clínico y terminás haciendo una especie de biopsia general de la organización. Por eso, ahí vuelvo a decir, la profesionalización y el estudio de lo que nos pasa como organización es tan importante y el pedir ayuda. Ahora vuelvo a lo mismo, consultora sí, consultora no, no, sí, consultora sí. Todo depende del grado donde yo quiera estar. A veces no es una consultora, vuelvo a decirle, se vienen a tomar un café acá a la fundación, me dicen, Rafa, ¿podemos venir a tomar? Dale, vengan a tomar un café, charlamos. O me invitan y vamos, y es otra manera, digamos, y vamos gratis, digamos, y charlamos, y en tres preguntas les aseguro que a su consejo directivo saltan 10 problemas clave de cualquier organización, con 3 preguntas. Y esos son lindos procesos, pero también la dirigencia, o esos, como decíamos también en la gobernanza, que somos 16 pero laburan 3, esos 3 también tienen que estar dispuestos a abrir esas puertas para comenzar estos procesos. Así que bueno. ¿Algún otro comentario? En el chat, por lo pronto, no hay nada, pero voy haciendo unos avisos mientras si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Recordarles que estamos haciendo consultorías en los 3 ejes que estuvimos dando las capacitaciones, que son comunicación, gestión interna y gestión financiera digital. Ayer les envié por correo todos los links de las capacitaciones previas. Si alguien no lo recibió, por favor, gratuito, avisan. ¿No? Totalmente gratuito. Sí, totalmente. Si alguien no lo recibió, por favor, avise. Este encuentro también es grabado, así que vamos a estar subiéndolo en los próximos días al canal de YouTube y también se les estaré mandando por mail. Y también les envié una nota de interés por si se quieren sumar a la red nacional, que simplemente tendría que volver firmada y con el nombre de la organización. Ahí, si querés, Rafa, leer los comentarios. No sé si lo tenés abierto, si no lo leo yo. Acá estoy. Espera, los últimos. Juliana Valle, muy interesante la charla. Gracias por brindar el conocimiento que nos ayuda a pensar en nuevos procesos a pesar de la situación global. Es importante saber cómo lo que está cambiando es que no se hacía o los que aplicamos eran incorrectos. Nos vemos mañana. Lo importante del capital humano para seguir con nuestro gran trabajo. Gracias nuevamente. Gracias, Juliana. Y sí, totalmente. El tema, la sangre de las organizaciones es literalmente la sangre, es el ser humano. Y yo siempre digo, a diferencia, por lo menos en la fundación, el primer sujeto de beneficio de la fundación son los que vienen a la fundación. Fíjense, no es el tercero. Nosotros, fíjense, tenemos 16 institutos, en uno solo tenemos 350 familias que trabajan por lo que hace la fundación. Sin embargo, ellos son sujetos de tercer nivel. Los primeros beneficios son los que vienen a la organización. Yo le digo a los chicos, si alguno de los que viene acá no quiere ser subservante, ya me escucharon decirlo. Decía, ningún hombre es superior a otro hasta que hace más que otro, ¿no? La verdadera superioridad, ¿no? La superioridad del servicio y la bondad, ¿no? De lo frívolo. Pero, entonces, es eso. Es también generar lugares, que eso podemos hacer otra charla, que no es de este tema, pero generar ambientes agradables para nuestros recursos humanos. ¿Cómo tratamos a nuestros recursos humanos en este ambiente que es tan hostil? En donde no podemos, a los que se le paga no se les puede pagar mucho, todos los voluntarios que no se les paga, bueno, ¿cómo generamos ambientes agradables para ellos?
cómo generamos que se sientan parte, cómo generamos que quieran venir, cómo generamos endorfinas, que alguien sienta alegría por venir a una reunión acá. Yo siempre digo, yo de chiquitito rompía bastante en las comisiones donde estaba y le decía, muchachos, si nosotros no podemos hacer que en una comisión de 12 personas haya un rico café, aunque sea, ¿cómo vamos a lograr trabajar para afuera? Mimémonos nosotros primero. Si todas las personas que vienen a las comisiones, como ustedes ahora están hace 1 hora y media acá, escuchándome a mí, charlando, capacitándose, gastando tiempo, y todos tenemos problemas, la pandemia, la economía, los hijos, las cosas, etc. Entonces, es un gran esfuerzo. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer que por lo menos en la reunión de comisión directiva sea linda, sea agradable, sea cómoda, haya un café, haya una silla? Yo he participado siempre desde muy chico mucho, y generalmente los que dirigen son mucha gente grande, y a veces teníamos problemas, parece chiste, pero para gente que tenía problemas y no había sillas, digo, o sea, ¿cómo no vamos a hacer eso? Si no puedo solucionar una silla, un café, ¿cómo pienso cambiar 2.000 metros cuadrados de techo? ¿No? Entonces, empecemos a buscar la excelencia por el metro cuadrado. Y si logramos cambiar nuestro metro cuadrado con excelencia, vamos a poder empezar a envalentonarnos y a contagiar al que tenemos al lado para poder llevarlo a luchas más grandes. Así que bueno, la incorporación a la red tiene un compromiso y un aporte monetario. Eso, lo que nosotros los invitamos, nosotros somos los que lideramos el nodo metropolitano. Acá preguntaba desde consultora, que no tengo el nombre, pero consultora. La verdad no lo sé, no era, creo que eran 1.600 pesos, me parece que era el foro. Nosotros somos federados también, nosotros somos federados a la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, acá en La Plata, que también convocan el foro, y al foro del sector social, nuestra entidad madre a nivel nacional, y a esos donde también como miembros del foro los invitamos a participar. Por eso, los que quieran simplemente, sin ningún compromiso, nosotros mandamos ese manifiesto de interés, y desde el foro del sector social los estarán llamando. Acá, perfecto, bien, así que bueno, si no hay nada más, nos vemos en las próximas. Les agradezco mucho el tiempo, la paciencia y la participación, y estamos, como ya saben, a disposición para compartir experiencias con sus equipos. Muchas gracias. Mañana a las 19 horas. Bien. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta luego. Gabriela Viviana parece